Bueno, de acuerdo, doctora. Vamos para allá. En el capítulo de hoy, los médicos superpoderosos del equipo 2 lograrán salvar a su comunidad con la ayuda de la epidemiología descriptiva. Los médicos superpoderosos tenemos el objetivo de conocer la importancia de la epidemiología descriptiva, así como su aplicación y los conceptos que se le asocia, con el objetivo de informar a la población interesada en el tema para que ésta pueda comprenderla y hacer uso de ella si así lo requiere. Hola, yo soy Cabrera Carol, una médica superpoderosa que busca enfrentar a los villanos que atentan contra la salud de nuestra población. Al mismo tiempo, trato de brindarles la información necesaria para que aprendamos y podamos vivir mejor. Pero para esto, primero debemos saber qué es la epidemiología descriptiva. Entonces, vamos por partes. En primer lugar, hay que entender que la epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de las enfermedades y condiciones de morbilidad en las poblaciones, que además es indispensable para conocer el estado de salud de una población y así poder diseñar intervenciones en esta. Asimismo, la epidemiología se divide en analítica y descriptiva y tiene distintos campos de estudio, que son el análisis de la situación de salud, la vigilancia en salud, la investigación epidemiológica y la evaluación de tecnologías. Y ahora sí podemos definir a la epidemiología descriptiva, que es el estudio de la distribución y frecuencia de las enfermedades o eventos de salud en cierta población en un lugar y tiempo determinado, que además de identificar sus factores de riesgo, esta observa, analiza, describe y formula hipótesis, preguntando quién, dónde y cuándo. Un ejemplo de donde se pudiera aplicar es en la localización de recursos o en la planificación y evaluación de programas de salud. Hola, yo soy García Andri y soy un médico superpoderoso que, al igual que mis amigas y amigos, queremos combatir a los malhechores que atentan contra nuestra salud, por lo cual haremos uso de la epidemiología descriptiva que nos ayudará, entre otras cosas, definiendo los patrones de distribución y frecuencia de la salud de enfermedad en la población, proporcionando información sobre la historia natural de las enfermedades, el curso clínico y la patogénesis, ya que busca ampliar conocimientos sobre la salud, la enfermedad y el proceso de atención sanitaria, explorando asociaciones, exposiciones, efectos para la búsqueda de la causalidad, explorando y generando hipótesis de investigación, principalmente etiológica, facilitando la identificación de grupos de riesgo debido a que nos permite focalizar la atención a estos y generando información para la planificación y administración de los servicios de salud. Todo ello nos lleva a tener un panorama general del proceso de salud-enfermedad en una población, siendo la base para la realización de la epidemiología analítica. Un ejemplo de esto sucedió entre el 2019 y 2020 con el virus SARS-CoV-2 a inicios de la pandemia, ya que este tipo de epidemiología nos proporciona información como las vías de transmisión de la enfermedad, población afectada, sintomatología y cuadro clínico de la COVID-19, para de esta manera generar medidas de prevención como el uso de mascarilla médica, lavado de manos constante y el evitar aglomeraciones, e igualmente dar indicios de tratamiento sintomático. Hola, soy Jiménez Francisco y mi superpoder te va a ayudar a comprender cuáles son las variables epidemiológicas para describir el problema, siendo estas la persona, el tiempo y el lugar o el espacio. La primera variable para describir un problema es la persona, ya que ésta nos permite conocer la forma en que se distribuyen las enfermedades tomando en cuenta las características propias de los individuos, por ejemplo, la edad, en donde podemos encontrar a los distintos periodos de la vida que van desde los niños, los jóvenes, los adultos jóvenes, la edad adulta o la vejez, y que a su vez estos factores están relacionados con aspectos anatómicos y fisiológicos, con la inmunidad individual e incluso con una mayor o menor exposición ambiental a ciertos factores de riesgo que son dependientes de la edad debido a que están relacionados con las actividades en que se desempeñe la persona. Por ejemplo, los accidentes de tránsito o las infecciones de transmisión sexual que se presentan mayormente en adolescentes y en adultos jóvenes. Otro aspecto importante es el sexo, debido a que ciertos aspectos anatómicos y fisiológicos e incluso culturales son determinantes, por ejemplo, el cáncer de próstata, que es exclusivo del sexo masculino, o el cáncer de útero, que es exclusivo en las mujeres. Otro aspecto importante es el grupo étnico y la cultura, ya que estos obedecen a factores asociados al comportamiento, como lo son las costumbres, los hábitos y las creencias de ciertos grupos sociales. Un ejemplo de esto sería la menor incidencia de cáncer de pene en los judíos debido a la circuncisión a edades tempranas. Asimismo,
La ocupación también es importante, ya que aquí podemos encontrar una mayor exposición a agentes causales, que es lo que podemos conocer como enfermedades ocupacionales. Un ejemplo de esto son los radiólogos, que llegan a presentar leucemia por la exposición a los rayos X. Finalmente, el nivel socioeconómico y el nivel educativo también son importantes. Por ejemplo, los grupos de pobreza llegan a presentar enfermedades infecciosas, diarreas, parasitosis y desnutrición. Otra variable importante es el tiempo, ya que este nos habla del momento en que se va a presentar el problema. Aquí podemos describir distintos momentos, por ejemplo, las fluctuaciones estacionales, que están relacionadas con las estaciones del año, como lo son la primavera, el verano, el otoño y el invierno, o con ciertos periodos del año. Con respecto a las estaciones del año, estas son importantes ya que cada una de ellas tiene características diferentes. Por ejemplo, las que están relacionadas con el cambio de clima o con las condiciones meteorológicas e incluso algunos cambios en el comportamiento del huésped. Algunos ejemplos son en el invierno, en donde vamos a encontrar mayormente enfermedades respiratorias, o en la primavera, en donde predominan las alergias asociadas al polen. Por otro lado, tenemos a los periodos del año, que hacen referencia a días festivos y a fechas de asueto, en donde, por ejemplo, las vacaciones van a aumentar el riesgo de accidentes de tránsito y otros hechos violentos que están asociados con el consumo de alcohol. Finalmente tenemos al lugar o al espacio, el cual es importante debido a que toma en cuenta las características propias de los lugares, las zonas o las regiones donde se presentan ciertas enfermedades. Aquí podemos encontrar una distribución universal, es decir, que estén distribuidas en todo el mundo debido a que son enfermedades que se transmiten fácilmente, por ejemplo, por el contacto directo de persona a persona, como lo es en la COVID-19. Otro aspecto serían aquellas enfermedades que están limitadas a determinadas zonas geográficas y que son específicas en ciertas regiones debido a las condiciones propias de estas mismas. Por ejemplo, el clima, la existencia de reservorios o de vectores en estas zonas e incluso los hábitos propios de la comunidad. Llegó mi turno. Soy Luz Elena Rendón y con ayuda de mis superpoderes el día de hoy comprenderás qué es una variable. Una variable es una propiedad que puede adquirir diferentes valores en un conjunto determinado y cuya variación es susceptible de ser medida. Es decir, son características que van a variar y que son un objeto de estudio en una población determinada. Podemos encontrar variables según su naturaleza, complejidad, función o relación y por último según su nivel de medición. Lo sé, son muchas palabras, mejor entendámoslo con un ejemplo muy claro. Una variable pueden ser las características de tus amigos. Piensa en esto, sígueme, vamos. Estás con tus compañeros en el aula y cada uno de ellos tendrá una estatura diferente, es decir, la estatura es una variable. Habrá quienes midan 1.60, 1.80, 1.50, 1.40, etc. Algunos tendrán el cabello color negro, otros café, rubio, etc. Habrá hombres y mujeres, por lo que el sexo también será una variable. ¿Ves? Así de fácil es entender lo que son las variables. Ahora hablemos de las variables dependientes e independientes que son muy importantes de conocer ya que son las variables principales en cualquier estudio. Bien, comencemos con la variable dependiente. Esta variable es la que se investiga y se mide. Es afectada por la variable independiente. Es el efecto de lo que se mide. Se le conoce como variable experimental, de medición o de respuesta. Bien, la variable independiente es la variable que cambia y es controlada para estudiar sus efectos en la variable dependiente. Esta no es afectada por nada de lo que haga el investigador ni por otra variable dentro del mismo estudio. Puede ser manejada sistemáticamente por el investigador cuyos cambios controlados tienen un efecto directo en la variable dependiente. También se conoce como variable controlada o predictiva según el tipo de estudio. Entendamos que esto es un ejemplo claro de causa-efecto. ¿Quién es la causa? Exacto, la variable independiente. Y por tanto, ¿cuál es el efecto? La variable dependiente. Si queremos llevar esto a un ejemplo en la práctica médica, podemos ver los efectos del paracetamol en un paciente con fiebre, la dosis de paracetamol versus la disminución de la fiebre del paciente. Esta gráfica en su eje X representa la variable independiente y en su eje Y la dependiente. Con lo anterior podremos saber cuál es el efecto de utilizar cierta dosis de paracetamol cuando un paciente tiene fiebre.
Es decir, nuestra variable dependiente es la fiebre y la independiente es la dosis de medicamento a utilizar. Hola, nosotras somos Flores Karina y Laura Mariana, las supermédicas que de una vez por todas les explicarán los diferentes tipos de variables que existen, además de las ya vistas. Una de las clasificaciones establece que estas pueden ser cuantitativas o cualitativas. Como estos nombres lo indican, la primera se refiere a una cantidad, mientras que la segunda se refiere a una cualidad. Ahora veámoslas a mayor profundidad. Yo les explicaré las variables cuantitativas, las cuales sus valores son numéricos y representan una cantidad. Podemos poner como ejemplos la temperatura, la talla, el peso, el número de hijos, la tensión arterial, entre muchas otras. Sin embargo, estas a su vez se dividen en continuas y discretas, o también conocidas como discontinuas. Una variable cuantitativa es discreta si el conjunto de todos sus posibles valores tienen un número finito de elementos o bien es infinito, pero se pueden enumerar uno por uno de acuerdo al conjunto de números naturales. Por ejemplo, puede corresponder al número de hijos de una persona, el número de años promedio que le queda por vivir a una persona o el número de cigarrillos consumidos al día. Una variable cuantitativa es continua si puede tomar todos los valores dentro de un intervalo de números reales y no toma valores aislados. Por ejemplo, la talla, el peso, la temperatura y la tensión arterial. Ahora, hay que tener dos conceptos adicionales a los valores numéricos de una variable cuantitativa para definir dos nuevos tipos de escalas de medición: la escala de intervalo y la escala de razón. Se dice que una variable cuantitativa se mide mediante una escala de intervalo si existe una noción de distancia entre los valores de la variable, aunque no se pueden realizar operaciones numéricas y no existe necesariamente el valor natural de cero. Esta corresponde a las variables continuas. Por ejemplo, la escala de Celsius o Fahrenheit. Para medir la temperatura es de tipo intervalo, pues existe una noción de distancia entre dos temperaturas, pero claramente no existe el valor cero natural o absoluto. Se dice que una variable cuantitativa se mide mediante una escala de razón si los valores de la variable tienen un sentido físico y existe el cero absoluto, que corresponde a las variables discretas. Un ejemplo es la edad en años cumplidos de una persona. La variable puede tomar el valor de cero absoluto y existe la noción física del lapso de un año entre un valor y el siguiente en esta escala de medición. Hola, yo soy Laura Mariana y como ya lo comentó mi amiga Cari, formo parte de un gran equipo llamado Los Médicos Superpoderosos. Para terminar de entender a la epidemiología descriptiva y así poder combatir a los malhechores, les explicaré qué son las variables cualitativas. Una variable es cualitativa si sus valores representan una cualidad, un atributo o una categoría. Por ejemplo, la religión, el sexo, la preferencia sobre alguna situación, el lugar de nacimiento, entre otros. En este tipo de variables se pueden utilizar los números solamente para denotar la cualidad. Hablando un poco sobre las escalas de medición de estas variables, podemos encontrar la escala nominal y la escala ordinal. Se dice que una variable cualitativa se mide mediante una escala nominal o de tipo nominal si sus valores son etiquetas o atributos y no existe un orden entre ellos, ya que no es posible establecer un orden de grado como mejor o peor, superior o inferior, o más y menos. Por ejemplo, si se utiliza la variable sexo en una población humana, sus posibles valores son masculino y femenino. Al ser etiquetas no existe un orden. Y se dice que una variable cualitativa se mide mediante una escala ordinal o es de tipo ordinal si sus valores son etiquetas o atributos, pero existe un cierto orden entre ellos. Por ejemplo, podemos considerar a las calificaciones finales no acreditado, suficiente, bien y muy bien como ordinales, ya que estos valores son etiquetas y es claro que existe un orden entre estos. De igual forma, me gustaría comentar que no existe una clasificación única y absoluta para una variable. Su clasificación dependerá del tratamiento y del uso que se le dé a ella. El investigador será el encargado de determinar cómo clasificar dependiendo de lo que busque investigar o de lo que busque obtener. Como equipo concluimos que la epidemiología descriptiva es de gran utilidad en el campo de la salud pública y en general para el sector salud, ya que ayuda a la identificación de factores de riesgo, predice tendencias, evalúa intervenciones y plantea estrategias. El conocer e identificar los datos cualitativos y cuantitativos es de suma importancia para lograr determinar el tipo de variable y por ende darle el enfoque correspondiente a la investigación.